Hola, bienvenido, bienvenida a Pincel y Minis. Mi nombre es Edu. Y bueno, como habrás podido leer en el título, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues continuando con esta saga acerca de lo que son la teoría del color, en esta ocasión voy a intentar hablaros acerca de lo que son los colores metálicos, ¿vale? He de deciros que es bastante complicado encontrar referencias, ¿no? Acerca de esto que permitan, bueno, pues ampliar conocimientos y tener un conocimiento, ¿no? Una capacidad de conocimiento un poquito mayor, ¿vale? Yo me he preparado un resumen, como siempre, y voy a intentar explicaroslo a mi manera. Bueno, pues además de intentar ofreceros, ¿no? Algunos consejillos o algunas ayudas que creo que os pueden venir muy bien a la hora de trabajar tanto con colores metálicos, propiamente dicho, como para intentar representar dichos colores metálicos con los famosos colores metálicos no metálicos, es decir, intentar representar con colores no metálicos los tonos metálicos. Paso a cambiar la cámara para tener una referencia visual y que así, bueno, pues podáis ir entendiendo, ¿no? O ir apoyando de una manera visual, bueno, pues esto que os voy a ir explicando. Lo primero que debemos de entender es que un color metálico, un color metalizado, lo que pretende o intenta parecer es, o intenta parecerse, ¿no? Es a un metal pulido. Una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta es que dichos colores son colores no metálicos que incluyen trazas de brillantina, ¿no? O copos de metal que lo que nos añaden o nos ofrecen son esos reflejos o intentando representar, ¿no? Esos reflejos naturales del propio metal que queremos representar. De izquierda a derecha tenemos ahora mismo en mesa cinco colores. Yo voy a hablaros de cuatro, ¿vale? De cuatro. Cobre, bronce, oro y plata, que en esta ocasión, bueno, pues son dos tonos de plata diferentes. Un plata muy clarito, ¿no? Tirando quizás más al aluminio y un negro perlado, ¿vale? En referencia a que los tonos metálicos, ¿vale? Incluyen copos de metal. Hemos de tener en cuenta que una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta es su dificultad a la hora de diluirlos. ¿Por qué os digo esto? Porque, bueno, cualquiera, ¿no? Que coja cualquier color metálico de cualquier compañía o cualquier marca, cualquier empresa, ¿no? Os habréis dado cuenta de que al bueno, pues intentar diluir dichos colores metálicos con agua, bueno, pues esas copitos de metal, esa brillantina, ¿no? Que incluye el color, se disipa y nos cuesta bastante, ¿no? El mantener una homogeneidad a la hora de pintar, ¿vale? Esto es muy sencillo. Al incluir, bueno, pues hemos de tener en cuenta, ¿no? De que estos colores, al incluir dichos copitos de metal o, bueno, pues tracitas de brillantina, si los diluimos con agua, el color pierde sus propiedades, ¿no? Las propiedades que lo caracterizan. Para ello debemos recurrir simplemente a la mezcla, ¿no? De dichos cualquiera de los tonos metálicos, ¿vale? Con un tono no metálico. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo un tono plateado como puede ser este, ¿vale? Bastante brillante. Y lo que pretendo es, bueno, pues diluirlo, ¿vale? Para ello simplemente lo que debemos hacer es recurrir a un tono no metálico como puede ser un gris. Si lo que queremos es representar un tono metálico muy oscuro, recurriremos a un gris muy oscuro para, bueno, pues añadiendo un poquito de ese tono no metálico al tono metálico, que este se nos diluya, ¿no? Y, bueno, pues nos permita que bueno, pues la aplicación del color, bueno, pues nos sea mucho más sencilla y nos evitemos, ¿no? El tener que recurrir al agua y por lo tanto perdamos propiedades, ¿no? O las propiedades características de los tonos metálicos. En el caso, por ejemplo, de
de un tono como pueda ser el plata clarito, ¿no? Un plateado clarito que tira más al aluminio, pues recurriríamos a un tono gris más claro, ¿vale? Pasaría lo mismo con los tonos, con los diferentes tonos, o sea, para el tono, por ejemplo, dorado, sería muy interesante mezclarlo con un amarillo, y el amarillo que usemos pues dependerá, ¿no? de la cantidad de brillo que queramos incluir o dentro de lo que es la propia mezcla, ¿vale? Para, por ejemplo, el tono bronce, pues sería muy interesante recurrir a un marrón anaranjado o propiamente dicho un naranja. Y por último, pues para el cobre podríamos usar un tono rojizo o un marrón más rojizo, más un pardo rojizo, ¿vale? Con un tono pardo con trazas, tonos, ¿no? O detalles rojizos. A la hora de representar los colores metálicos, la base de color en la cual lo aplicamos es muy importante, me explico. No va a quedar un tono, o el tono no va a quedar igual de intenso, igual de vivo, según la capa base en la que lo apliquemos. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que para un tono plata, la base que más le conviene es un tono negro, es decir, que imprimimos, ¿no? la capa previa a aplicar el tono metálico. Es muy recomendable aplicar sobre el negro, ¿vale? Para el oro, un tono dorado, funciona muy bien sobre los rojos, sobre los naranjas, un rojo vermellón o incluso un marrón clarito, ¿vale? Porque, bueno, pues tira el amarillo, ¿vale? Para el bronce, bueno, como podemos ver, el bronce al final es un tono muy similar al oro, solo que en vez de tirar al amarillo, tira al naranja, ¿vale? Por lo tanto, podemos escoger una base similar a la que podemos escoger con el oro. Es decir, podemos recurrir a un rojo, un naranja, un marrón anaranjado, ¿vale? Y por último, pues para el cobre podríamos recurrir a, bueno, pues a una base marrón un poquito más oscura, pero tirando a un tono rojo, ¿vale? De manera de que al tener una base de color adecuada para el tono metálico que queremos representar o que queremos aplicar, bueno, pues coja realmente la intensidad que nos interesa, ¿vale? Sea una intensidad más realista. Hemos de tener en cuenta de que al final, ¿no? Lo que un color metálico pretende es representar el propio metal pulido, ¿vale? Ahora viene lo más complicado. ¿Qué colores podemos, ¿no? Utilizar para representar un tono metálico sin usar un tono metálico propiamente dicho? Es decir, los metálicos, no metálicos. Bueno, pues voy a empezar por el color oro, ¿vale? Hemos de tener que el color oro es un tono amarillo, un tono amarillo anaranjado más tirando al amarillo, o más comúnmente conocido como un tono ámbar, ¿vale? De una saturación bastante fuerte. Para representar un tono amarillo podemos recurrir desde marrones muy claritos, ¿vale? Marrones tierra muy claritos, ¿vale? Colores tierra muy claritos, a la propiamente dicho un tono amarillo. Para los colores plata, o intentar representar los colores plateados, simplemente podemos recurrir a una escala de grises, ¿vale? A mayor brillo, más oscuro, es decir, una escala de grises para aquellos que no os hayáis visto o no tengáis una referencia anterior. Aún así os dejaré por aquí arriba, como siempre, ¿no? Lo que es pues la lista de reproducción del resto de vídeos acerca de la teoría del color donde explico esto. Bueno, una escala de grises se comprende entre el negro y el blanco, ¿vale? Cuanto más oscuro queramos representar el tono plateado, más tirando la escala que elijamos tirará más hacia el negro. Y en contrario, ¿no? Si lo que queremos es representar un tono metálico muy vivo, muy intenso, muy brillante, lo que podemos recurrir es a una escala de grises más próxima al blanco, ¿vale? Para recurrir al bronce o intentar representar el bronce, hemos de tener en cuenta de que es muy similar, ¿no? Al final es muy similar al tono dorado. Y para poder representarlo de una manera más o menos natural, podemos recurrir de la misma manera
a marrones. Marrones yo diría oscuros no, pero tirando al naranja. Oscuros en relación al amarillo, ¿vale? Teniendo como referencia ahora mismo el oro, ¿vale? El bronce y el cobre, bueno, pues es evidente, ¿no? De que el oro es mucho más amarillo, el bronce es más anaranjado, ¿vale? Y el cobre es más rojizo, ¿vale? Más tirando un marrón rojizo, ¿vale? Un marrón pardo con trazas rojizas, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de representar, bueno, pues dichos colores, ¿vale? Si queremos representar el dorado, recurriremos a tonos amarillos, ¿vale? Un marrón clarito tirando al amarillo. Para representar un tono bronce, recurriremos a un marrón anaranjado, o propiamente dicho, tonos naranjas, ¿vale? Y por último, pues para intentar representar de tonos cobre o el tono cobre, recurriremos a un marrón más oscuro, porque como podréis ver es el menos brillante, tirando a un rojo que no termina de ser rojo en sí, sino que es un rojo anaranjado, ¿vale? Por último, para no hacer mucho más extenso el vídeo, se pueden metalizar o colores recurriendo a un tono metálico. Es decir, por ejemplo, para metalizar un tono amarillo o un tono verde, podemos recurrir a un tono dorado. Cogemos un poquito de tono del dorado, ¿vale? Le añadimos el amarillo y automáticamente, o el verde, y automáticamente ese color se nos metalizará, ¿vale? Se nos hará metálico. Para metalizar azules, o mejor dicho, el plata, ¿para qué lo podemos usar? Bueno, pues para metalizar azules, negros, grises e incluso el blanco, ¿vale? Por último, para el cobre o el propio bronce, ¿vale? Lo podemos usar, bueno, pues el cobre quizás para metalizar tonos rojos, ¿vale? Y unos marrones tirando al tono, un tono rojo, un marrón terroso, marrón rojizo, ¿vale? Y con el bronce podemos intentar metalizar, bueno, pues un marrón más anaranjado o los propios naranjas, ¿vale? Así que bueno, esto es más o menos. Sé que son bastantes cositas las que os he comentado aquí en este vídeo, pero bueno, como os comento, es bastante complicado encontrar contenido en redes sociales, ¿no? Desde en Google, en YouTube, bueno, pues en blogs, etcétera, ¿no? Que nos hablen, ¿no? Acerca de lo que son los colores metálicos y, bueno, pues los colores metálicos, no metálicos, es decir, aquellos colores que usamos que no llevan nada, ¿no? De ningún tipo de traza de brillantina o copitos de metal, ¿no? Que nos intenten o que nos ayuden a representar los colores metálicos, ¿vale? Hemos de tener en cuenta de que a la hora de representar un color, un MNM, ¿no? Un metálico no metálico, hemos de tener en cuenta que un color metálico no se puede reproducir solamente con un color sólido simple, ¿vale? Hemos de recurrir a varios tonos, una escala de colores, ¿vale? Por lo tanto, al final, para representar, como os he comentado, ¿no? Tonos como puede ser el plateado, debemos recurrir a una escala de grises. Para representar los tonos, un tono dorado, debemos recurrir a, bueno, pues una escala desde marrones claritos al amarillo. Para el tono bronce, una escala de marrones anaranjados al propio naranja. Y por último, pues para el cobre, ¿no? Pues de marrones rojizos a un rojo anaranjado, porque, bueno, pues el cobre al final no termina de ser rojo, sino que tiene cierta traza de naranja, ¿no? Pero es más rojizo que el propio bronce, ¿vale? Sin más, chicos, no le voy a dar más vueltas. Espero que, porque al final, bueno, nos metemos en un vídeo de casi 20 minutos. Espero que os sirva, que os ayude como a mí, ¿no? A interpretar un poquito mejor los tonos metálicos y cómo intentar representarlos con dichos tonos metálicos con tonos no metálicos. Esto último no es nada sencillo. La técnica del metal no metálico es bastante complicado. Al final es mucho más sencillo no recurrir a, bueno, pues a tonos ya prefabricados, ¿no? Que son propiamente dicho metálicos. No son colores metálicos porque el color metálico no existe bueno, pues en el círculo cromático no existen los tonos metálicos, sino que, bueno, pues al final lo que estos colores al final
intentan reproducir ese, bueno, pues un metal pulido, ¿vale? Y para ello, bueno, pues se intenta recurrir, ¿no? Pues a colores con trazas metálicas, ¿vale? Hoy en día, por suerte, al existir en el mercado dichos tonos ya preparados, bueno, pues es bastante más sencillo recurrir a dichos tonos que intentar representar los tonos metálicos sin usar lo que son los propios metálicos, ¿vale? Es decir, los metálicos no metálicos. No hemos de... es muy importante, ¿vale? No olvidar o no olvidarse de que los tonos metálicos, ¿vale? Pierden propiedades cuando se diluyen al agua. Precisamente porque lo que los hace característicos, ¿no? Lo que los hace brillantes son esas trazas metálicas que se incluyen, ¿vale? Y para ello, bueno, pues lo más aconsejable, lo mejor que podemos hacer es mezclarlos con un tono no metálico a la hora de diluirlos. Diluimos o cogemos un tono no metálico, por ejemplo, para los grises, perdón, para los tonos plateados, bueno, pues cogemos, en este caso, para el tono plata más clarito, cogemos un gris muy clarito y sin embargo, pues para un plata más oscuro, pues recurriremos a un gris más oscuro. Pasaría lo mismo con el tono dorado, ¿no? O con el tono dorado recurriríamos a un tono amarillo, dependiendo del brillo que queramos añadir, o un tono marrón más clarito, ¿vale? Bueno, pues así será ese tono. Si lo que queremos es que sea muy brillante, pues tiraremos más hacia el amarillo, o un amarillo cada vez más brillante. Si lo que queremos es que este dorado sea más pulido, o sea más gastado, lo que podemos hacer es representar, mezclarlo, ¿no? Bueno, pues con un tono marrón más clarito, de manera que la intensidad del amarillo o del tono dorado, ¿vale? No sea tan brillante. Por último, para acabar ya resumiendo, pasaría lo mismo con el tono bronce y con el tono cobre. Para mezclar o diluir el tono bronce recurriríamos a un marrón anaranjado propiamente dicho, un naranja si lo queremos más brillante, y por último para el cobre pues recurriríamos a un marrón rojizo o un rojo anaranjado porque no llega a ser un rojo, ¿vale? Precisamente el cobre es un tono muy poco saturado, ¿vale? Por lo tanto el tono que deberíamos de mezclar o usar para mezclar, para diluirlo, debe de ser un marrón tirando al rojo, pero poco saturado, un rojo anaranjado poco saturado, ¿vale? Sin más, chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, espero vuestras reacciones, vuestros pulgares arriba, comentarios si tenéis dudas, consejos, sugerencias, cajita de comentarios. No olvidéis en compartir, ¿vale? Que es bastante importante. Suscribirse si no lo estáis y activaros la campanita. Como siempre, en la caja de descripción del vídeo os dejo los enlaces a redes sociales, a canales amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, chicos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por verlo.